Buenos días a todos. Vamos a revisar el día de hoy el tema de plan de análisis estadístico. Con este tema estaríamos concluyendo nuestro curso propedéutico. Este tema engloba los últimos temas revisados y en esta clase lo que intentaré es que ustedes lo vayan enlazando al diseño arquitectónico para que vean que la estadística no está separada de la metodología. Son herramientas que se complementan. ¿Cuál es la utilidad de la estadística? Para ustedes como clínicos, les permite tomar decisiones. ¿Por qué? La experiencia de unos casos no basta para establecer un nuevo tratamiento. Y esto lo podemos ver ahora con COVID, con los distintos tratamientos. Entonces, no basta que en algunos hospitales haya una serie de casos donde se haya implementado la hidroxicloroquina y se haya mostrado en esos pacientes un beneficio en el aclaramiento viral. No, es necesario realizar un cálculo de tamaño de muestra, que este sea congruente con el objetivo y hacer el análisis estadístico pertinente, que incluye el análisis de la maniobra en el desenlace, pero que también considere el efecto que tienen otras variables potencialmente confusoras. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la estadística? Para clasificar, para resumir la información y para analizar los datos obtenidos de sus proyectos de investigación. Y bueno, a partir de esto van a poder plantearse inferencias que son útiles para poder comprobar o no su hipótesis. La parte que voy a tratar de mostrarles es cómo se va conjuntando la estadística al diseño arquitectónico y cómo esto va de la mano siempre con lo que ustedes hacen en la clínica. Para ustedes como clínicos, esto debe ser sumamente fácil de entender. ¿Por qué? Porque es el proceso que ustedes siguen en la atención de un paciente. Ujú. Entonces, es importante que ustedes consideren que toda prueba estadística debe ir relacionada a sus objetivos y debe estar en un contexto que sea comprensible para el investigador y para el clínico. Se debe integrar la parte de estadística al fenómeno de causalidad como parte del conjunto del cuadro clínico. Las pruebas estadísticas lo que van a permitir es que ustedes vayan analizando los distintos componentes del diseño arquitectónico. Por ejemplo, que ustedes vayan determinando si existe desde el inicio del estudio diferencias entre los pacientes sometidos o no a la maniobra, de tal forma que ustedes puedan evaluar si de verdad es la maniobra o si en la maniobra A estaban los pacientes de mejor pronóstico y por lo tanto pareciera que el tratamiento es mejor, pero en realidad se debe a un conjunto de factores y a unas condiciones que hacen que estos pacientes tengan un mejor pronóstico. Uh-huh. Finalmente, ustedes tendrán que mostrar todas las variables que pueden estar impactando en el desenlace, además de la maniobra. Por eso es tan importante que retomemos otra vez el diseño arquitectónico. Y finalmente, ¿cómo se va a hacer la descripción de estos resultados? A través de cuadros. Estos cuadros vamos a ver que tienen una secuencia lógica y les va a permitir a ustedes que integren la parte de estadística al diseño arquitectónico y por lo tanto que vean que esto es muy parecido a lo que ustedes hacen durante la atención de un paciente. Para poder plantearse una hipótesis y dar un tratamiento, requieren un conjunto de características de los pacientes. ¿A qué pacientes con COVID van a hospitalizar? Si es mujer, está joven, no tiene comorbilidades, está saturando a más del 90-95%, la van a hospitalizar. Probablemente a esta paciente le van a indicar tratamiento ambulatorio. Uh-huh. Es todo lo que ustedes tienen que contemplar para que puedan tomar una decisión. Uh-huh. Es lo mismo que pretendemos que ustedes hagan al elaborar su plan de análisis estadístico. Uh-huh. Entonces, la primera parte de la estadística y de su plan de análisis es la estadística descriptiva. Van a realizar un resumen de las características de los participantes. ¿Cuál es la edad?
cuál es el sexo que predomina, la severidad de la enfermedad, si los pacientes tenían comorbilidades o no, el grupo de edad, el estado nutricional. Eh, Estas son variables que ustedes van a tener que resumir de forma descriptiva. Solo me van a indicar y me van a mostrar las características de su población. De tal forma que a lo mejor dos estudios tienen dentro de su interior, aunque sea el mismo objetivo, dos poblaciones distintas. Y entonces el medicamento podría comportarse de forma diferente. Entonces es importante que ustedes siempre consideren la estadística descriptiva como primer paso. ¿En qué parte vamos a considerar la estadística descriptiva? Cuando estemos haciendo el análisis de las variables del estado basal. Entonces, para conocer las características generales o basales de la población, ustedes van a calcular estadística descriptiva. ¿Qué tipo de estadística? Bueno, dependerá de las características de su variable. Si tienen variables que son cualitativas, van a calcular frecuencias y porcentajes. Si son variables cuantitativas, el primer paso será determinar si tienen libre distribución o distribución normal, ya sea que tomen en cuenta la media, moda y mediana que caigan en el mismo lugar, asimetría y kurtosis, o la prueba de Kolmogorov o Shapiro, de acuerdo al tamaño de muestra. Entonces, esta es la primera parte. Van a decidir entonces si tiene distribución normal, presentar sus datos con media y desviación estándar, o bien, si tienen libre distribución, la medida de tendencia central será la mediana y la medida de dispersión será el rango intercuartil. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Es un artículo que está publicado en el New England, se publicó en 2005. Es un estudio que incluye a pacientes con nefropatía lúpica, donde compara micofenolato y ciclofosfamida. El desenlace es la remisión de la enfermedad. Entonces, la primera parte de la estadística descriptiva tendrían que redactarla más o menos de una forma como se los diré a continuación. Para conocer las características basales de la población, para variables cuantitativas se va a determinar el tipo de distribución mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov. En aquellos participantes que tengan, para aquellas variables que tengan libre distribución, se calculará la mediana y el rango intercuartil. Para las variables con distribución normal, se calculará media y desviación estándar. Yo les sugiero siempre, entre paréntesis, mencionar cuáles son las variables que ustedes tienen contemplado analizar en su estudio, de forma tal que esto no parezca receta de cocina, donde ustedes solo digan que las variables cuantitativas serán representadas con media y desviación estándar. ¿Qué variables cuantitativas? Esto todo tiene que ir coincidiendo con su diseño arquitectónico. Finalmente, ¿qué análisis van a hacer para las variables cualitativas, frecuencias y porcentajes? Pero es importante que ustedes definan desde el inicio, entre paréntesis, qué variables van a analizar. Van a analizar sexo, a lo mejor el estadio de la enfermedad, la severidad de la enfermedad, el estado nutricional, el sexo. Todo esto lo van a definir de acuerdo a los antecedentes y a la patología que ustedes estén estudiando. Y como ven, cada patología tendrá distintas variables de estudio, entonces es importante que ustedes las señalen y que lo vayan individualizando y adaptando a cada uno de sus proyectos. Entonces, hasta aquí, en esta parte, solo hemos utilizado estadística descriptiva o análisis univariado. Esto para describir solo las características generales de la población, el porcentaje de pacientes expuestos a la maniobra o el porcentaje de pacientes que presentaron el desenlace. Esta es la primera parte de su análisis. ¿Y en qué momento vamos a utilizar las pruebas estadísticas? Lo vamos a utilizar en dos momentos. Un momento en el que vamos a contrastar las características basales de acuerdo a la asignación de la maniobra. ¿Por qué? Ya les había comentado en las diapositivas anteriores que puede ser que el tratamiento A muestre un aparente beneficio contra la remisión de la enfermedad, pero ¿qué tal que en ese
grupo hayan quedado los pacientes más jóvenes, los que tienen una forma menos severa de la enfermedad, los que están menos complicados. ¿De verdad será el tratamiento o que existían diferencias en la población que recibió cada uno de los tratamientos? Entonces, si yo quiero contrastar las características basales de acuerdo a la maniobra y determinar si existe o no un probable sesgo de susceptibilidad, ahí voy a usar pruebas estadísticas. Voy a utilizar estadística analítica, inferencial o pruebas bivariadas. ¿Cuáles? Las que vimos en el cuadro y ahorita vamos a repasar. Hay otro momento en el que vamos a describir qué tanto la maniobra impacta en el desenlace. Ahí también ustedes van a hacer uso de la estadística analítica o de las pruebas bivariadas. Entonces, espero que hasta aquí vaya quedando más o menos claro. Entonces, recuerden entonces que para determinar qué prueba estadística voy a utilizar, pues lo primero que tengo que definir es el tipo de variable, el número de grupos y cuál es el objetivo. Es decir, quiero hacer una correlación, determinar diferencias o predecir un desenlace. Entonces, es importante que ustedes lo vayan analizando. Es más fácil realizar el plan de análisis estadístico si ustedes tienen como base y como referencia su diseño arquitectónico. Si lo van haciendo como se los voy explicando, resulta más sencillo y hace que ustedes eviten omitir alguna característica, alguna variable que pueda ser importante. Tienen que entonces ir analizando y teniendo en cuenta estado basal, maniobra y desenlace. Entonces, ya hablamos, el cuadro 1, vamos a ir numerando los cuadros de resultados de acuerdo a la parte del diseño arquitectónico que vayan evaluando. Entonces, el cuadro 1 de resultados es solo estadística descriptiva, frecuencias, porcentajes, media y desviación estándar o mediana y rango intercuartil. Esto para conocer a la población. ¿Cómo está mi población? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es el estado nutricional y la severidad de la enfermedad? Después, vamos a contrastar, siguiendo con el estado basal contra la maniobra, para determinar si hay o no diferencias y evaluar si hay o no un sesgo de susceptibilidad pronóstica, con una tendencia hacia alguno de los dos grupos. A este cuadro se le llama 1.5. Después vamos a tener un cuadro 2 en el que voy a mostrar si la maniobra tiene un comportamiento diferente de acuerdo a las maniobras periféricas. Si las maniobras periféricas están adecuadamente distribuidos en alguno de los dos grupos. Podría ser que a los pacientes que recibieron micofenolato yo les haya aplicado algún otro tratamiento como coadyuvante o para tratar algún evento adverso. Esto pues, probablemente va a impactar en la remisión de la enfermedad. Entonces es importante que yo lo señale y finalmente voy a señalar el efecto de la maniobra en el desenlace, en un cuadro 3. Entonces, esta primera parte tiene que ver con el estado basal. Otra vez, puedo ser repetitiva, pero es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, para describir las características generales de la población, para las variables cualitativas, los resultados se presentarán como frecuencia y porcentaje. Recuerden que tienen que señalar qué variables cualitativas van a analizar. Después, van a determinar el tipo de distribución. Para cualitativas, de libre distribución, mediana y rango intercuartil. Para variables cuantitativas de distribución normal es media y desviación estándar como medida de dispersión. Esto para el cuadro 1. Después ya van a tener que utilizar para describir las características basales contra la maniobra, ya van a tener que elegir una prueba estadística. Entonces, aquí, si ustedes quieren contrastar la edad en los pacientes con micofenolato y ciclofosfamida, si tiene distribución normal, pues van a utilizar la prueba TED-Student. Si el tiempo de evolución igual tiene distribución normal, ocuparán TED-Student.
O pueden mencionar ustedes que en caso de tener distribución normal utilizarán TD-Student, y si tiene libre distribución utilizarán la prueba Human-Whitney. Si tienen alguna variable cualitativa como tratamiento previo, van a utilizar la prueba chi cuadrada. Entonces, ¿cómo van a redactar este segundo apartado? Para determinar si existe diferencia entre las características generales y el estado basal de acuerdo a la maniobra, dado que se tienen dos grupos. Para variables cuantitativas de libre distribución se utilizará la prueba Human-Whitney. Si tienen distribución normal, se utilizará la prueba TD-Student. Y para las variables cualitativas, se va a utilizar la prueba chi cuadrada. Entonces, ya llevamos redactado la parte 1 de estadística descriptiva, y aquí ya estamos viendo una parte del análisis bivariado que incluye el estado basal y la maniobra. Esto es el cuadro 1.5. Y bueno, para resumir, este es el cuadro que revisamos en la clase anterior y que consideraba las tres características: el tipo de muestra, si es relacionada, no relacionada; el objetivo de estudio, diferencia, relación o predicción; y el tipo de variable. Entonces, vean este es el objetivo. Así es como ustedes estarían identificando o observando un cuadro 1.5. Entonces, lo que están mostrando son características basales de acuerdo a la maniobra. Entonces, aquí ustedes quieren ver si hay diferencias entre los dos grupos. Por lo tanto, en su cuadro tendrían que irse a esta parte. Son dos grupos no relacionados, entonces tienen TD-Student, Human-Whitney y chi cuadrada. Entonces, aquí vamos a analizar la primera variable. Entonces, es sexo. Sexo es una variable cualitativa, dicotómica, y el tipo de tratamiento, la maniobra, es dicotómica. Se tienen dos opciones. Entonces, se quiere mostrar diferencia para una variable que es cualitativa. Aquí se utiliza la prueba chi cuadrada. Entonces, 86% de los pacientes en el grupo de micofenolato son mujeres, en comparación con el de ciclofosfamida, que tiene más mujeres, 94%. Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Eso es lo que ustedes esperarían en un ensayo clínico bien aleatorizado, que lo único que cambie en su estudio sea la exposición a la maniobra. Después veamos la variable edad. Aquí la variable edad está representada, bueno, la escala de medición es cuantitativa y la unidad de evaluación es en años. Aquí, vean, el grupo de micofenolato tiene 32 años en comparación con 31 de ciclofosfamida. Aquí es una variable cuantitativa de distribución normal. El resultado está presentado como media y desviación estándar. Entonces, aquí se utilizó la prueba TD-Student. Esta diferencia es estadísticamente significativa. Después vean qué es lo que pasa con esta variable. Tiene una media de 43.7, pero vean la desviación estándar, 66.9, y aquí 58 más menos 80. Entonces, ellos utilizaron una prueba TD-Student, pero en realidad esta variable tiene libre distribución, porque si ustedes a la media le suman y le restan dos desviaciones estándar, tienen datos negativos. Esto clínicamente no es congruente. Entonces, ahí no se cumple el supuesto de normalidad. Entonces, aquí esta variable debió haberse presentado como mediana, rango intercuartil, y la prueba estadística a utilizar es Human-Whitney. Aquí, bueno, otra vez con el mismo error, proteína urinaria 4.1 más menos 3.1. Aquí también se debió haber utilizado la prueba Human-Whitney. Entonces, como ven, a lo largo de su proyecto tienen que utilizar distintas pruebas estadísticas.
Bueno, entonces, ahora vamos a pasar al siguiente cuadro de resultados. Ahora, yo voy a contrastar la maniobra contra las maniobras periféricas. Aquí yo voy a evaluar el apego, la calidad de la maniobra, si recibieron o no algunos otros medicamentos. Aquí nuevamente, como en el cuadro anterior, yo contrastaría con TED Student, con la prueba U o con la prueba Chi cuadrada. Ajá. ¿Por qué? Porque tengo dos grupos, micofenolato y ciclofosfamida. Escojo TED Student si mi variable es cuantitativa, de distribución normal, U si es cuantitativa de libre distribución y chi cuadrada si es de libre distribución. Y al final, lo que yo quiero evaluar es el efecto de mi maniobra en el desenlace. Ajá. Para llegar a esta parte, yo requiero otra vez pruebas estadísticas. Igual, ajá. Aquí mi prueba estadística es si yo quiero determinar la diferencia en la remisión de acuerdo a cada uno de los dos tipos de tratamiento, mi prueba estadística pertinente es chi cuadrada. Y si yo quiero evaluar el efecto de otras variables potencialmente confusoras y predecir qué está impactando, además de la maniobra, aquí yo tendría que usar un modelo multivariado, dado que mi desenlace es dicotómico, podría utilizar un modelo de regresión logística. ¿Ok? Aquí es importante, aquí se hicieron distintos tipos de análisis, entonces aquí se comparó en algún momento si hubo cambio, si hubo diferencia en cada uno de los grupos. Entonces veamos aquí a las 12 semanas de tratamiento, se compararon cada uno de los marcadores de función renal. Entonces vean, en el grupo de micofenolato a las 12 semanas había una creatinina de 0.96 contra 0.98. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa, ni a las 24 semanas. Entonces, aquí también se utilizó una prueba TED Student. Entonces, no hubo cambio en creatinina, albúmina, proteínas. No hubo diferencia entre cada uno de los dos grupos. Pero al final recuerden que su desenlace fue la presencia de remisión de la enfermedad. Ajá. Entonces, vean, aquí tuvieron otros desenlaces secundarios como muerte. Aquí no fue estadísticamente significativo para ninguno de los dos grupos. El valor de P no es significativo. El intervalo de confianza atraviesa la unidad. Entonces, pareciera, aquí no hay efecto o beneficio tanto en falla renal como en muerte. Las diferencias no son significativas. Y acuérdense que al final, bueno, pues no solo la maniobra es lo que va a estar impactando. Aquí parte de la insistencia es que identificaran las variables de confusión o variables modificadoras del efecto que pudieran estar impactando. Entonces, aquí es importante que ustedes la consideren. Y bueno, una parte que siempre, si es un ensayo clínico, siempre deben describirse los eventos adversos. Aquí únicamente se utilizó de estadística descriptiva, solamente se hizo el conteo de cuántos pacientes presentaron eventos adversos y la severidad de los eventos adversos. Entonces, al final, para remisión completa, 22.5% de los pacientes que tuvieron micofenolato tuvieron remisión completa, en comparación con 5.6% de los pacientes que recibieron ciclofosfamida, una diferencia o delta de 16.7. Entonces, el valor de P fue de 0.05 y el número necesario a tratar fue de 6. Se requirieron 6 pacientes con micofenolato para que uno de ellos tuviera remisión de la enfermedad. Sin embargo, bueno, no hubo diferencia en cuanto a muerte o a la presencia de falla renal, pero sí remitieron. Sí hubo diferencia en la remisión. ¿Qué tratamiento utilizarían?
micofenolato. Ajá, pero aquí es importante que ustedes evalúen los eventos adversos, costo-beneficio, accesibilidad o no al fármaco. Ujú. Entonces, es importante que ustedes vayan desglosando cada uno de los apartados del diseño arquitectónico, porque solo de esta manera ustedes van a poder identificar si de verdad es la maniobra lo que está impactando en el desenlace o hay algún otro factor. Ujú. Entonces, como ven ustedes, son distintos pasos. La estadística tiene que ser anexada a el diseño arquitectónico y todo esto es necesario para la identificación de posibles sesgos y para una mejor interpretación de los resultados. Porque uno solo ve lo que conoce. Entonces, recuerden empezar por el estado basal, estadística descriptiva, después contrastar la maniobra contra el desenlace con el uso de estadística inferencial y las pruebas que están en cada uno en el cuadro de pertinencia de la prueba estadística. Después van a contrastar maniobra contra maniobra principal contra las maniobras periféricas, ahí a fin de identificar si alguno de los grupos recibió otro medicamento que pudiera haber impactado en el desenlace. Y por último, determinar cómo van a hacer la diferencia entre cómo van a evaluar la diferencia de tratamiento, el efecto del tratamiento entre la maniobra y el desenlace. Esto requiere estadística inferencial, T-de-Student, chi cuadrada, U, ANOVA, dependiendo las características de las variables, el número de grupos y su objetivo. Y finalmente, concluir con un modelo multivariado donde ustedes especifiquen, además de la maniobra, que otras variables potencialmente confusoras van a tener. Ahorita les voy a subir el ejemplo de cómo redactar este apartado de un proyecto para que ustedes lo puedan tomar de referencia y ajusten y complementen lo que ya habían agregado de pertinencia en la prueba estadística. En la tarea previa ustedes me pusieron cómo iban a evaluar el efecto de la maniobra en el desenlace. En esta tarea ahora ustedes tienen que describir por completo el plan de análisis estadístico considerando cada uno de los elementos del diseño arquitectónico. Esto se lo subo en el Classroom para que puedan tener una mejor idea de cómo hacerlo. Cuídense mucho y la siguiente semana ya nos enfocaremos en sus presentaciones. Me van a subir su presentación, la presentación final del proyecto para aquellos que aspiran a ingresar a la maestría. Muchas gracias. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Cuídense. En estas últimas 2 diapositivas les muestro la manera de redactar su plan de análisis estadístico. Este plan de análisis estadístico es del ejemplo revisado en la clase, pero creo que les puede servir como guía para que ustedes a partir de este puedan elaborar el propio. Entonces, acuérdense que primero van las características basales con estadística descriptiva. Después, de acuerdo al tipo de variable, ustedes identificarán la manera de resumir la información. Tienen que especificar que para variables cualitativas van a utilizar frecuencias y porcentajes, mientras que para variables cuantitativas, una vez que determinen el tipo de distribución, van a utilizar media y desviación estándar como medida de dispersión para variables de distribución normal y para variables de libre distribución, mediana y rango intercuartil. Después, en la siguiente parte, ya viene el uso de pruebas estadísticas para determinar diferencias entre el estado basal o las características generales de acuerdo a la maniobra. Se utilizará chi cuadrada para variables cualitativas, para variables cuantitativas, T-de-Student o la prueba U. ¿Por qué estas pruebas? Porque se están comparando variables cuantitativas y son 2 grupos. Y para conocer si existe diferencia entre la maniobra o tipo de tratamiento y la remisión de la enfermedad, se utilizará chi cuadrada. Y finalmente, para conocer qué otras variables son predictoras de remisión, podrían hacer un modelo de regresión logística múltiple, considerando que el desenlace es cualitativo, ajustado por la maniobra
y las principales variables de confusión. Espero que este ejemplo les sea de utilidad para redactar su propio plan. Gracias.